El primero es el de inflamación. La inflamación es de dos tipos. Está la aguda y está la crónica. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la inflamación aguda? Primero hay una resolución completa, o sea, puede ser que eso suceda. Dos, que haya una cicatrización y sustitución del tejido conjuntivo. Eso hace que se provoque una fibrosis. Y está la progresión de la respuesta a una inflamación crónica. O sea que eso puede suceder al final. O sea, son los tres pasos a los que puede evolucionar una respuesta inflamatoria aguda. Ahora, lo que vamos a ver aquí son los patrones morfológicos que se dan en la inflamación aguda. ¿Cómo vamos a ver nosotros la inflamación? Tiene su celularidad específica. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es pulmón. Este es pulmón normal, este es un alvéolo. Aquí hay neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, porque son los por los que están constituidos los alvéolos. Aquí está la membrana alvéolo capilar. Este es un alvéolo y vemos aquí hay una congestión de del epitelio alveolar. Ahora aquí hay un infiltrado inflamatorio de neutrófilos dentro de los alvéolos. Entonces, aquí estamos viendo qué tipo de células son por las que está constituida la respuesta inflamatoria aguda. Todo esto que estamos viendo aquí adentro son células agudas y ahí encontramos polimorfonucleares. Hay diferentes tipos de inflamación aguda. Está lo que es la inflamación serosa, que lo que ahí vemos es una extravasación de un líquido poco espeso y que puede derivar del plasma o de la secreción de las células mesoteliales que revisten la cavidad pleural, la peritoneal, la pericárdica. O sea que cuando hay una acumulación de líquido en estas cavidades, se denomina derrame. O sea, es la extravasación de líquido. Entonces, aquí vemos que cuando se da esa acumulación, o sea, se extravasa la cantidad de líquido, entonces puede llegar a diferentes lugares. Aquí están involucradas las células mesoteliales. Todo donde hay cavidad, sea pleura, peritoneo, pericardio, hay células mesoteliales. Entonces son estas las que van a secretar ese líquido que se va a extravasar. Entonces, esa inflamación serosa puede haber incluso en otros lugares. Y estamos viendo aquí, hay una extravasación. Esta inflamación serosa lo que tiene es que es un contenido un poco bajo en células. Eso es lo típico. O sea, es en un espacio creado por la lesión celular o en las cavidades, o sea, como lo dice aquí.
se extravasa. Se extravasa ese líquido y puede ser a una cavidad o un espacio que ha sido creado por la lesión. Por ejemplo, una quemadura. Una quemadura, la lesión de la quemadura a nivel de la piel, del epidermis, provocó un espacio. Y este espacio es el que estamos viendo aquí. Entonces, eso es una inflamación serosa. ¿Cómo lo vamos a ver histológicamente? Aquí vemos la epidermis, aquí está y está separada de la dermis. Y es por la acumulación de líquido o el derrame, que lo vemos aquí. Este es el derrame seroso, contiene pocas células. Entonces vemos la separación que hay entre la epidermis y la dermis. Esta es la dermis y esta es la epidermis y aquí está la separación. Esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces esto es una inflamación serosa. Entonces, aquí está otro. Miren, igual. Y dependiendo si además de qué podemos encontrar, puede haber sangre, entonces ya va cambiando de color y se van a encontrar eritrocitos. Entonces esto provoca un proceso inflamatorio, pero este es típico porque no contiene grandes cantidades de células inflamatorias. Estamos hablando de agudas, que tienden pueden ser que formen una inflamación purulenta porque haya pus o diferentes en los diferentes cavidades en donde se da la lesión. Pus, como les dije, aquí es en una cavidad, entonces es pus, lo que vemos, o sea, cambia el color, hay más célula, o sea, ya podemos decir una inflamación purulenta, porque ya encontramos otro tipo de células, es un exudado, ya hay más células, hay más neutrófilos, células necróticas, líquido del edema. Entonces, todo esto es lo que contiene. Sangre. Y en la misma foto que les dije. Esto es edema. El edema que es igual, hay una extravasación. Y esto se llama fóvea, cuando presiona y queda ese hundimiento. Entonces, eso es lo que se denomina como fóvea. Miren aquí, no, presiona y queda. O sea, ve, entonces dice, esto es líquido lo que aquí hay, porque puede estar inflamado, pero tiene que saber qué es lo que hay. Pues, entonces, puede ser, o sea, una inflamación del tejido blando, pero si usted presiona y queda esto que es fóvea, o entonces usted dice que es una extravasación de líquido lo que hay ahí, o sea, es un edema. Está la inflamación fibrinosa, cuando aumenta la permeabilidad vascular, algunas moléculas de mayor tamaño, como el fibrinógeno, consiguen atravesar la barrera vascular. Entonces salen y eso ya forma fibrina. O sea, aquí está otra, por eso se le denomina fibrinosa, porque esto ya forma lo que se denomina como fibrina y que esta va a venir y se va a depositar en el espacio extravascular.
El exudado fibrinoso es característico de la inflamación del revestimiento de las cavidades corporales. Aquí podemos encontrarlo en las meninges, en el pericardio o en la pleura. Entonces, aquí vamos viendo dónde es que se puede ir encontrando esa extravasación de fibrina que ha podido salir. Entonces, aquí en este estamos viendo que este es un corazón. Aquí hay una pericarditis fibrinosa. Esto que estamos viendo aquí es una pericarditis. Miren, pura fibrina y así se mira. Son como depósitos. Estos son los depósitos de fibrina en el pericardio. Y aquí lo estamos viendo, esto que es más rosado que está aquí, que está cubriendo toda la superficie, es esto que está aquí. Esto es la fibrina que estamos viendo en este lado. Luego, está la inflamación supurativa o purulenta, que es la de los abscesos. Y esta se caracteriza por la producción de grandes cantidades de pus o exudado purulento que contiene, hay neutrófilos, necrosis licuefactiva y líquido de edema, que es lo que vamos a encontrar. Y está aquí. Aquí estamos viendo, esta es una inflamación purulenta, que hay múltiples abscesos. Miren, todo esto blanco que está aquí son abscesos bacterianos. Esto es un pulmón. Aquí hay una zona de antracosis. Esto es pulmón. Esto blanco que está aquí son abscesos de un pulmón. Este es un paciente que tiene una neumonía. Así se mira una neumonía. Ahora, histológicamente, ¿cómo vamos a ver esa neumonía? Es esto que está aquí. Múltiples neutrófilos y residuos de células. Estos son fragmentos celulares. Y además aquí podemos ver, estos son vasos congestionados. Todo esto que está aquí. Entonces, eso se le denomina como inflamación purulenta, supurativa, aguda. ¿Por qué es aguda? Por el tipo de células que encontramos a ese nivel. Eso es lo que lo va a catalogar como una inflamación aguda o como una inflamación crónica. Entonces, este es un pulmón. Alvéolos, aquí está congestión, todo esto es congestión, todo esto son eritrocitos que hay aquí, sangre y congestión. Ahora, adentro de los alvéolos hay grandes cantidades. Miren, todo esto son polimorfonucleares y esto debe de estar así como aquí, ve, que no hay nada, como está esto completamente vacío. Así deben de estar los alvéolos para que eso, para el intercambio gaseoso. Entonces eso es la celularidad que encontramos en la, espérenme, solo quiero ver algo. Permítame, voy a hacer algo.
Así que lo que hice fue cambiarle el puntero para ver si logran ver lo que y explicarle las fotos, porque como que la flechita no se mira. Bueno. Entonces, lo que les decía, ahora sí, quizás miran mejor el puntero, ¿verdad? Le puse el puntero láser, pero como que solo me agarra el color rojo. Vale, entonces, lo que pasa es que compartía las dos pantallas para estar viendo quiénes estaban. Así que, bueno, pero como son laboratorios y yo en los laboratorios, generalmente cuando yo los doy presencial, no paso lista. Porque que llegue quien quiera llegar. Así hago en los laboratorios. Cuando esto lo estoy dando presencial, o sea, si llegan dos llegan. Ahí no importa, porque el que va a llegar es el que le interesa ver la explicación de los laboratorios. Entonces, por eso ahora no importa que yo no esté compartiendo las dos pantallas. Mejor voy a hacer el puntero para poder, para que puedan ver mejor las fotos. Entonces, como les decía, esto está lleno. Todos estos son polimorfonucleares. Miren, eso es lo típico de la inflamación aguda. Eso es lo que estamos viendo cuando hay una bronconeumonía o una neumonía. Los neutrófilos lo que hacen es llenar todos estos espacios alveolares y los vasos sanguíneos se vuelven congestionados. Esto es lo que sucede en una neumonía. Entonces, aquí estamos viendo neumonía. Entonces, son las células mediadoras de la inflamación aguda. Las causas, todos ustedes ya lo vieron. La evolución medio se las expliqué al principio, pero ustedes vieron todo eso ya. Aquí no les voy a preguntar cuáles son los mediadores. No estamos hablando nada de los mediadores de la inflamación. Ustedes ya eso se lo saben. Ya lo estudiaron para el parcial. Entonces, estamos viendo más que todo cómo se mira la inflamación aguda. Es lo que estamos viendo ahorita. Miren, aquí está de cerca las células inflamatorias agudas. Todos estos que están aquí son polimorfonucleares. Todo esto que está aquí, todos son polimorfonucleares. Otro ejemplo es, esto es una apendicitis aguda. Se le ven hasta membranas blanquecinas a la apendicitis. Esto es lo que estamos viendo aquí. Está, miren, aquí podemos decir que está en una fase supurativa. Entonces, cuando uno mira histológicamente, el diagnóstico de apendicitis aguda es porque encontramos polimorfonucleares en la capa muscular y decimos que es apendicitis. Si no encontramos en la capa muscular, entonces no era una apendicitis. Era otro dolor que tenía el paciente. Ahora miren este cerebro, es una meningitis aguda. Pus, está lleno, completamente lleno de pus. Todo esto que está aquí, ¿ve? Es material purulento. Esta es una úlcera. La forma de la úlcera del estómago o duodeno, cualquiera de los dos, pues quizás este debe ser duodeno. Aquí está la luz, pero esto es una úlcera. Esto que estamos viendo, aquí estamos, una úlcera duodenal crónica. Miren cómo se mira todo aquí. Hay áreas más despulidas que otras. Luego, estamos viendo la úlcera histológicamente. Es un corte, vemos el cráter que está aquí. Este es el cráter de la úlcera, todo esto.
y el exudado inflamatorio agudo en la base. Todo esto es el exudado inflamatorio. Aquí lo vamos a ver. Ahora, hay signos clínicos de la inflamación. Cuando usted ve, esto es lo que usted puede ver, porque en una apendicitis solo va a sentir los síntomas y los signos del paciente de una apendicitis, pero usted ya va a saber fisiopatológicamente qué le está sucediendo. Es un proceso inflamatorio agudo. Entonces, por eso es que a los pacientes les tienen que estar tomando hemograma para ver cómo van los glóbulos blancos y específicamente los neutrófilos, y eso va para arriba porque es un proceso inflamatorio agudo. Entonces usted con un hemograma puede ver si es un proceso crónico o un proceso agudo para poder hacer la diferencia entre ver la sintomatología que el paciente presente y ver los exámenes de laboratorio. Como es un simple hemograma, le puede decir muchísimas cosas y le puede orientar a cuál es el proceso inflamatorio que este paciente tiene. O sea, si es bacteriano, si es viral, agudo o crónico. Eso lo puede ver. Entonces, por eso debe de saber interpretar un hemograma y saber qué significa cada uno de las que aparecen ahí en un hemograma. O sea, un simple hemograma le dice muchísimas cosas. Entonces, miren aquí los signos clínicos de la inflamación. Usted lo mira. Esto se da en piel. O sea, este es un furúnculo, pero usted viene y tiene, este paciente está con rubor, que es esto rojo, lo toca y está caliente. Eso es calor, rubor, dolor. Esos son los signos clínicos que va a presentar el paciente. Ahora, ¿cuáles son las células características? Ya se las he venido mencionando cuáles son. Y vemos que son los polimorfonucleares. Aquí está para que ustedes los conozcan. Miren, este es un polimorfonuclear. Todos estos son polimorfonucleares. Esto que está aquí son eritrocitos. Estos más chiquititos son las plaquetas. Esto es un frotis de sangre periférica, pero aquí está para que usted conozca cómo son los polimorfonucleares. Por eso se denominan polimorfonucleares, porque tienen múltiples formas. Polimorfo de morfología, de poli de muchos, y el núcleo. Polimorfo. Y son los leucocitos polimorfonucleares. Luego, más de cerca, todos son polimorfonucleares, todos estos que están aquí rodeados por eritrocitos. Hasta ahí es la inflamación aguda. Ahora vamos a ver lo que es la inflamación crónica. Es una respuesta de duración prolongada. Esta inflamación puede ser, como su nombre lo dice, es crónico, es más duradera, es más prolongada. La lesión a los tejidos y los intentos de reparación van juntos, o sea, coexisten. Y se caracteriza porque hay una inflamación con células mononucleares. Escuchemos para que entendamos. La aguda son polimorfonucleares. Ahora aquí es mononuclear, o sea, significa mononuclear es que solo tiene un núcleo. ¿Y cuáles son esas células que tienen solo un núcleo? Macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Entonces, esa es una de las diferencias. Hay destrucción de los tejidos por el agente lesivo o por las células inflamatorias. Un proceso inflamatorio va a provocar todos los mediadores químicos de la inflamación, bien, van a provocar una lesión tisular, o sea, una destrucción del tejido. La curación mediante sustitución de tejido conjuntivo de los tejidos lesionados se da por una angiogenia y una fibrosis, que esto
lo vamos a, este pedacito de aquí es lo que vamos a ver en el siguiente laboratorio. Ahora, aquí es la inflamación crónica, esto que estamos viendo aquí. Esto es pulmón. Miren, esto es un alvéolo. Aquí en esto vamos a mostrar los rasgos característicos histológicos de la inflamación crónica. Vemos que hay acumulación de células inflamatorias crónicas. ¿Qué es esto? Esto que está aquí. Miren, gran cantidad de células mononucleares. Aquí hay linfocitos, la mayoría. Cuando ya nos acercamos, vemos cuáles son linfocitos y cuáles son células plasmáticas. Pero aquí son células mononucleares. Esta zona, eso es parte de los rasgos característicos que tiene la inflamación. Luego hay destrucción del parénquima, o sea, que los alvéolos normales son reemplazados por espacios revestidos de epitelio cúbico. Miren, esto que está aquí. Miren todo esto. Esto es un alvéolo. Este es otro alvéolo. Entonces, esto está revestido por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Pero hay una destrucción de esas células y son reemplazadas por esos espacios, por epitelio cúbico. Esto que estamos viendo aquí. Entonces, luego hay una sustitución por tejido conjuntivo. Que cuando hay sustitución de tejido conjuntivo se denomina fibrosis. Aquí está la zona de fibrosis. Esta es la zona de fibrosis, esto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué células son? Son los fibroblastos. Estos que están aquí son fibroblastos. Ahora, esta es una célula. Miren, en médula ósea, aquí va la evolución, un monocito, ya en sangre. Aquí madura en la médula ósea de la célula, de la stem cell, o sea, de la célula pluripotencial que está en la médula ósea, viene y se va a formar un monoblasto. Un monoblasto es un monocito que está inmaduro y cuando está inmaduro se denomina monoblasto y es este. Luego viene en sangre periférica, hay monocitos. Los monocitos los encontramos, son pocos los que hay en sangre periférica porque estos duran poco tiempo ahí y luego se van a los tejidos. Y en los tejidos se denominan macrófagos. Y estos macrófagos, dependiendo del órgano en donde estén, así van a tener sus nombres. En el sistema nervioso central son las células de la microglia. Esos son los macrófagos. En el hígado son las células de Kupffer. En el pulmón, los macrófagos alveolares y en hueso están los osteoclastos. Entonces, por eso es que los monocitos cuando ustedes ven un hemograma, entonces la cantidad que encontramos de monocitos es muy pequeña. La mayoría que encontramos, si se fijan, son neutrófilos y linfocitos. Los monocitos, estos están en muy poca cantidad o es normal si no encontramos ninguno. Eso usted lo va a ver en un examen, en un hemograma. Y no los encontramos porque duran muy poco en sangre periférica y se van a los diferentes órganos y a esos macrófagos van a tener su nombre. O sea, si usted mira una microglia, o sea, una célula denominada microglia, eso va a saber que es un macrófago. Entonces ya es un macrófago activado. Y esto es un monocito. Así es la forma que tenemos
como que si fuera una forma de riñón. Es la forma que tiene. Estos son los linfocitos. Esto es un linfocito, casi tiene el mismo tamaño que un eritrocito. Por eso se llama célula mononuclear. Igual esta es una célula mononuclear porque solo tiene un núcleo. Mononuclear. Estas son las células de la inflamación. Ahora, ¿dónde encontramos inflamación crónica? O sea, ¿en qué circunstancias o en qué patologías vamos a encontrar la inflamación crónica? Y está aquí, en la vesícula biliar. Esta es una vesícula biliar. Esto que está aquí, sea cual sea la causa que provoque una colecistitis, este roce constante de lo que adentro haya, aquí hay colesterol, entonces se denomina colesterolosis, esto. Hay cálculos, aquí hay membranas blanquecinas porque hay primero es una colecistitis crónica. Si esto se le agrega alguna microorganismo, se convierte en una colecistitis aguda o una colecistitis crónica agudizada. Entonces, aquí, todo esto que encontremos dentro de la vesícula va a provocar un roce constante en la mucosa. Y eso va a provocar una respuesta inflamatoria crónica, sea cálculo. Esta se agudizó, o sea, colesterol. Miren esta, tan crónica que vuelve grueso la mucosa. O sea, un solo cálculo puede provocar una inflamación, una irritación constante dentro de la pared que pueda hasta fibrosarla y provocar una colecistitis crónica. Un cálculo provocó una colecistitis crónica, el roce constante, líquido adentro, por un cálculo que puede estar enclavado a nivel del conducto cístico. Esto también puede provocar que se acumule líquido bilis dentro de la vesícula y provocar ese líquido, un roce constante y eso provocar una inflamación crónica. Esta es una vesícula edematosa y tiene colesterolosis. Todo esto provoca una irritación. Este es el epitelio de la vesícula. Vamos a encontrar, aquí está el epitelio de la vesícula y el extenso infiltrado inflamatorio. Miren aquí, esto que está aquí forma un folículo linfoide y todo esto son células mononucleares. Aquí miren, aquí hay una cantidad de linfocitos, células plasmáticas y podemos ver algunos macrófagos cuando ya nos acercamos. Esto es el acercamiento de esto que está aquí. Todo esto es una colecistitis crónica. Miren aquí, ya nos acercamos, en medio del epitelio están todas estas células mononucleares, estas son las glándulas. Y aquí, en medio, está el infiltrado inflamatorio. Esto es una colecistitis crónica. Aquí nos acercamos. Esto es una biopsia gástrica, esto es una glándula gástrica. Y aquí está una gastritis crónica, porque lo que encontramos son linfocitos, células plasmáticas. Esto es la colesterolosis. Aquí está el infiltrado inflamatorio de células crónicas, linfocitos, células plasmáticas, y aquí está la colesterolosis. Estos son los macrófagos cargados de colesterol. Entonces, si encontramos macrófagos, decimos que esto es crónico. Todo esto que está aquí. Perdón. Ahora, aquí está el acercamiento de las células. Esto que están, todo lo que tiene la flecha son células plasmáticas. Y estos son linfocitos, pero son células mononucleares.
Esta es una célula plasmática. Todo esto. Y estos son linfocitos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de inflamación, como es la inflamación granulomatosa. Esta también es una forma de inflamación crónica que se caracteriza porque hay cúmulos de macrófagos activados. Un granuloma es un foco de inflamación crónica es un foco de inflamación crónica correspondiente a agresiones microscópicas de macrófagos convertidos en células epitelioides. Aquí es cuando estos macrófagos se convierten en este tipo de células. Además, está rodeada por un collar de linfocitos, o sea, es una cantidad de linfocitos. Estamos hablando siempre de células inflamatorias crónicas y se pueden ver algunas células plasmáticas. La formación de un granuloma es un intento por parte de la célula de contener al agente. Generalmente esto es cuando son agentes difíciles de erradicar. Entonces viene y lo que hace es que se activan los linfocitos, principalmente los T, y esto va a conducir a que se activen los macrófagos. Entonces, estos macrófagos activados son los que van, se desarrollan, tienen abundante citoplasma y comienzan a asemejarse a unas células epiteliales. Por eso se denominan células epitelioides. Cuando estos macrófagos vienen y se fusionan, forman lo que se denominan células gigantes multinucleadas. Esta es una célula gigante multinucleada. Entonces, hay diferentes tipos de granulomas y dependiendo de lo que encontremos, o sea, las células gigantes, por eso se denominan de esa manera, pero son llamadas, dependiendo del agente etiológico, células gigantes de tipo Langhans. Estas vemos que tienen muchos núcleos. Estos que están aquí son múltiples núcleos los que tiene. Entonces, esto está asociado al Mycobacterium tuberculosis. Cuando vemos este tipo de células gigantes. Entonces, todo esto son linfocitos, células epitelioides y empezamos a ver esto que es necrosis caseosa. Entonces decimos esto es compatible con tuberculosis. Aquí está la célula gigante de tipo Langhans. Ay, esto no va ahí. Bueno, aquí terminamos este laboratorio y luego vamos con el... Le voy a dar el otro, el siguiente. Permítame, voy a... Disculpe, doctora, tengo una duda.
Ajá, ¿cuál es la duda? Mencionaba, usted mencionaba dentro de la inflamación serosa, había una lámina que tenía una cavidad con pus, ¿verdad? Entonces, usted también mencionaba la inflamación supurativa. Entonces, en esa Lo que, lámina, ajá, sigue. digamos, cuando es en una cavidad, siempre es serosa, o cuando es o cuando es, digamos, independientemente de donde sea, puede ser supurativa y serosa. Es que fíjese que una supurativa generalmente casi no contiene células, pero puede sobreagregarse una inflamación y convertirse en una inflamación purulenta. Pudo haber sido esa quemada que usted ve ahí, puede ser una inflamación serosa inofensiva sin muchas células, pero si se sobreinfecta y le entra un microorganismo, esta se puede convertir en purulenta. Sea donde sea la cavidad, podría ser cualquiera de las cavidades corporales o ahí en donde ve esa simple e inofensiva que vimos quemada ahí, pero se puede convertir. Entonces, sí. Gracias, doctora. Bueno. Bueno, entonces ahora voy a darles el laboratorio. Este laboratorio igual es corto. Vamos a hablar de lo que es la regeneración y la reparación de los tejidos. La regeneración, decimos, permite la recuperación completa del tejido dañado. Es la proliferación de células y tejidos para poder reemplazar las estructuras perdidas. O sea que aquí se regenera el tejido. Y tiene que haber una proliferación de células que se van a poder, para que pueda reemplazar. Pero está el otro que se denomina reparación, que suele incluir una combinación de la regeneración, pero además cuando ya repara forma una cicatriz porque ya hay depósito de colágeno. Entonces, la reparación se dice que se puede asociar a los tejidos parenquimatosos y conjuntivos, y cuando vemos es porque ya repara, o sea, forma más, además de las células que necesita para sustituir el tejido que se lesionó o que se dañó, necesita de un depósito de sustancias. Principalmente el colágeno, que es lo que se necesita en esos momentos. Ahora, aquí estamos viendo lo que es la regeneración. Hay un daño, una injuria a nivel, esto es hígado. Aquí vemos que solo hay una injuria de las células, pero aquí hay injuria de las células y de la matriz. Entonces, ahí es donde viene, aquí hay solo proliferación de células que necesita, pero aquí prolifera las células y vuelve, todo se regenera. Pero cuando hay un daño mayor, hay depósito, necesita depósito de colágeno. O sea que cuando vemos que hay una reparación, si hay colágeno, hay fibrosis. Entonces, la secuela o el daño que queda es mayor. Esto es una fibrosis. Todo esto en azul es pintado. Se necesita una tinción especial que se denomina tricrómica de Masson,
que la utilizamos para ver la cantidad de fibrosis que hay en los tejidos, porque se pinta de azul. Y esta es la cantidad de fibrosis que hay. Esto está constituido por... Esto es una fibrosis, ya es una cicatrización, ya hay una reparación, hubo una regeneración, hubo una reparación del tejido. Entonces, cuando hay una reparación de los tejidos dañados, aquí hablamos de que va a tener lugar una regeneración porque va a necesitar la proliferación de células y tiene que madurar a partir de células madre, que es lo que hemos estado viendo, y además está el tejido, el depósito de tejido conjuntivo para formar una cicatriz, que es el colágeno. Entonces, dependiendo de la injuria, de la lesión, de la intensidad, de la cantidad, así va a ser cómo se va a reparar. Además, más adelante lo vamos a ver, que esto también depende de factores internos, paciente, como de factores externos. Por eso la cicatrización no va a ser igual en todas las personas. Las lesiones graves o las crónicas, si hay daños en las células parenquimatosas y el soporte estructural del tejido de curación, lo va a hacer por medio de una reparación por depósito de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, y lo que va a hacer es formar una cicatriz. Ahora, la clase donde vimos matriz extracelular, ¿qué es todo lo que contiene esa matriz? Entonces, todos esos componentes nos van a servir para volver a que el tejido dañado tenga, sea regenerado o sea reparado. Para eso necesitamos vasos sanguíneos que puedan nutrir el tejido, y eso se denomina angiogénesis. La angiogénesis es un proceso fundamental que afecta a las reacciones fisiológicas. Por ejemplo, la cicatrización de las heridas. Necesitamos para eso, para la regeneración del tejido, la vascularización de los tejidos isquémicos, igual en la menstruación. Cuando el endometrio, después que se ha descamado, necesita la angiogenia, o sea, la formación de nuevos vasos. Y están los procesos patológicos como el desarrollo de tumores, los tumores, o sea, las neoplasias, las metástasis en otros sitios, ¿verdad? La retinopatía y la inflamación crónica. En todo esto se necesita angiogénesis, vasos para poder nutrirse. Entonces, ahora aquí está la reepitelización y la neovascularización. Aquí está el daño. Aquí fue el daño. Si ven la injuria, esto es piel, epidermis. O el ejemplo más fácil. Esto puede suceder en cualquier lugar. Entonces hubo la injuria y tiene que esto rellenarse, o produce las células, la proliferación de células, o forma la reparación, colágeno, fibroblastos. La cosa es que esto lo tiene que rellenar, y dependiendo de la cantidad de lesión, de la extensión de la lesión, así va a ser cómo va a afrontar. Por eso hay heridas que necesitan ser suturadas, porque si no se sutura, el daño anatómico que queda es grande, mientras que una sutura, por ejemplo, imagínense aquí, afronta esto con un punto, una sutura, ayuda a afrontar rápidamente y que la proliferación, los queratinocitos y todas las células, que el recorrido que hagan es mucho menos. Entonces el daño anatómico sea más pequeño. Esta es la angiogénesis, la formación de nuevos vasos.
La angiogénesis es necesaria hasta para las neoplasias. Necesita formar vasos para poderse nutrir y crecer. Ahora, la curación de las heridas cutáneas se divide en 3 fases. Está la inflamación, la proliferación y la maduración. O sea, estas son las fases que se necesita para una herida, para la cicatrización de las heridas cutáneas. Entonces, vemos aquí este ejemplo. Estos son los pasos de la cicatrización por primera intención. Está todo esto que está aquí. Y esta es, y la segunda intención. Aquí lo que estamos viendo es, miren la forma, lo que les estaba hablando. Aquí está la herida, por ejemplo. Forma un coágulo, el tapón plaquetario. Siempre hay un proceso inflamatorio rápido, pero miren aquí, comienza la proliferación celular, hasta encontramos mitosis. O sea, esto es la evolución en días. De 3 a 7 días hay tejido de granulación. Vemos los macrófagos, los fibroblastos y los capilares nuevos, porque necesita nutrir esta zona. Y queda de esta manera. La lesión era pequeña, en semanas. Ahora miren, una curación de formación de cicatriz y contracción. Entonces, aquí es mucho más grande. Igual necesita angiogénesis, pero además la angiogénesis es mucho mayor aquí. Pero también necesita colágeno para poder rellenar, porque esto era muy grande. Y si se fijan, el defecto anatómico es menor cuando la herida es más pequeña, cuando es más grande. Eso debió ser suturado. Aquí estamos hablando sin sutura, ¿verdad? Aquí ya suturado, el defecto, aunque sea grande, el defecto anatómico que queda es mucho menor, porque la llegada de estas células para afrontar los dos tejidos es mucho menos. Entonces el defecto es menor. Este es el cierre por primera intención. Miren qué diferencia hay aquí y aquí. Lo que tienen que recorrer esta proliferación celular para que pueda quedar el tejido de esta manera. Por eso es importante los puntos de sutura. Miren cómo queda. Son los bordes de la herida y queda un defecto anatómico muy pequeño. Ahora miren este. El defecto es mucho más grande porque hay gran colágeno, pero si no sutura esto, es mucho más grande lo que va a quedar. Ahora, la formación de tejido de granulación. Los fibroblastos y las células endoteliales, estas vienen y proliferan para crear ese tejido de granulación. Son fibroblastos y células endoteliales. Entonces, la característica histológica típica es la presencia de neovasos, lo que vimos. La angiogenia aquí es importante para todo, porque necesitamos que estos vasos nutran ese tejido. Entonces, y además la proliferación de fibroblastos, que eso lo estamos viendo. Luego, vamos a ver esto. Estas son la cicatrización de las úlceras. Esta es una úlcera cutánea. Esa es una úlcera por presión cutánea, que esto se ve generalmente en los pacientes con diabetes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Es una separación grande que hay de esos bordes de la lesión. Miren, esto es una separación que hay aquí. Entonces, es una delgada capa de reepitelización que comienza a este nivel. O sea, es una reepitelización epidérmica. Lo que queremos es que esto que había quedado abierto quede de esta manera. Pero necesita abundante formación de tejido de granulación.
Todo esto es tejido de granulación. Esto que está aquí son vasos, vasos y vasos, porque necesita la formación de vasos y fibroblastos. Entonces, así es como se da la reepitelización de la epidermis y la herida está contraída y formó esto para poder afrontar este tejido y esa úlcera sea cicatrizada. Esta es la formación de neovasos. Mire cómo se mira. Todos estos son vasos. Estos que están aquí, llenos de eritrocitos, son neovasos. Igual, se hace una tinción para ver la cantidad de fibrosis que hay alrededor y aquí están los vasos. Entonces, es una formación grande de fibrosis que se necesita. Luego tenemos factores que condicionan la cicatrización de las heridas, que esto es lo que les había mencionado. O sea, ¿por qué no todos van a cicatrizar de la misma manera? Porque hay factores sistémicos y locales. Un sistémico es la nutrición que tenga el paciente, el estado metabólico que tenga un paciente, el estado circulatorio y hormonal. No es lo mismo una cicatrización en un paciente diabético que en un paciente normal. La misma lesión puede ser, pero si vemos en los dos, su estado metabólico y hormonal es totalmente diferente. Pero hay efectos locales también, como infecciones sobreagregadas que encontremos o que el paciente pueda tener, factores mecánicos como cuerpos extraños que tenga ahí, va a ser un proceso inflamatorio mucho mayor. Además, una sobreinfección agregada, el tamaño de la lesión, la localización de la lesión y el tipo de la herida. Entonces, son factores que van a influir a que no todos tengan el mismo proceso de cicatrización. Luego, también existe una reparación patológica. Esto ya es, son anomalías en la reparación de los tejidos, son complicaciones de la reparación del tejido y son originadas en cualquiera de los componentes básicos del proceso, como es una formación de una cicatriz defectuosa, exceso de formación de componentes reparadores o desarrollo de contracturas. O sea, todo esto puede provocar grandes diferencias y dificultades en la formación inadecuada de una herida. La formación inadecuada del tejido de granulación o del ensamblaje de la cicatriz puede causar dos complicaciones, la dehiscencia de la herida o la ulceración. O sea, son dos cosas que pueden suceder cuando la formación es inadecuada de un tejido de granulación. Y ya vimos cuáles son los factores que pueden estar sistémicos y locales. Entonces, cualquiera de eso puede provocar que la herida la dehiscencia, o sea, que se destruya pues la herida. Y una ulceración, o sea, se abra la herida, es la dehiscencia. Y la formación excesiva de los componentes, que tampoco es bueno que haya mucho componente del proceso de la reparación, porque entonces esto va a dar origen a las cicatrices hipertróficas o los queloides, que es lo que vemos. Este es un queloide o una cicatriz hipertrófica. O sea, cualquiera de los dos. Nosotros cuando vemos esto decimos es un queloide. ¿Y qué es lo que hay aquí? Formó normalmente la herida, o sea, pero hubo una producción exagerada de estos componentes fibrosos y forma el queloide. Miren, estas son las heridas hipertróficas, formación de queloides. Entonces es una formación exagerada de esos componentes excesivos de colágeno. O sea que aquí lo que sucede es que el tejido cicatrizal crece mucho más de los límites normales de una herida. Entonces, por eso es que forma la cicatriz hipertrófica o el queloide. No todos forman queloides. Esto, para que se forme un queloide, sí necesita una predisposición individual. O sea, es más común en las personas afroamericanos, generalmente forman queloides.
Las cicatrices hipertróficas se desarrollan más por las lesiones térmicas o traumas que afectan las capas profundas de la epidermis. Miren aquí cómo se forma un queloide. Esto es un queloide, gran cantidad de colágeno. Ahora, la contracción del tamaño de la herida es una exageración del proceso de cicatrización y produce una contractura. O sea, se contrae demasiado, el tamaño de la herida se contrae. Entonces, igual es una exageración de ese proceso y queda de esta manera. Es una contracción de la herida, que tampoco es normal y tiene que ver muchos factores en el paciente. Miren, son hasta dónde llegó la lesión, qué tanto abarcó la lesión. Entonces, la reparación de la herida, su cronología es, vimos primero, llega el tapón plaquetario, las plaquetas, a las 24 horas están los polimorfonucleares porque hay un proceso inflamatorio. Luego, a las 48 horas ya vemos que hay angiogénesis, están los queratinocitos, la proliferación de células, vemos macrófagos, luego vienen los fibroblastos y por último está la cicatrización. Entonces, la reparación de heridas, la hemostasia, vemos que está formada por las plaquetas, la inflamación por los polimorfonucleares, macrófagos y los fibroblastos por las células endoteliales y los queratinocitos, que son los encargados de la regeneración. Ahora, estas son fotos donde vemos el tipo de herida. Miren, diferentes quemaduras, heridas, miren, dependiendo de la lesión, del tipo de lesión celular, así va a ser En todo, lo importante es el cuidado de una herida. Si nos damos cuenta, los pacientes diabéticos o cualquier tipo de herida, lo importante es que sangre. O sea, usted hace la curación y lo importante es que sangre porque tiene angiogénesis. Si no sangra, no hay angiogénesis, esa herida no está viable. Hay tejido muerto. Hay necrosis. Entonces, por eso es muy importante el tejido necrótico esfacelado, o sea, hay que estarlo quitando para poder, pueden haber infecciones sobreagregadas hasta que llega una epitelización. Entonces, lo que nos interesa aquí es la angiogénesis. Miren esto, así evolucionó hacia la herida. Ahora miren cómo quedó. Miren esta otra. Aquí hubo necesidad de hacer un injerto, pero el sumo cuidado de estas heridas es que el paciente está así y su fisioterapia a tiempo para que pueda ser un órgano funcional, que eso es lo que se pretende. Miren esto. Esto es a tiempo, porque si no, estos pacientes entran en necrosis licuefactiva, coagulativa y se vuelve una necrosis gangrenosa y aquí que amputar o se muere el paciente. Entonces, para evitar eso es que necesitamos que estas heridas estén sumamente cuidadas. Miren, la cicatrización. Hay lesiones en cara que son muy... el daño es muy expuesto, o sea, todas las lesiones en la cara deben ser muy cuidadas para que el daño no sea tan grande. Miren este otro. Son diferentes tipos de tejido. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo, la respuesta celular vascular. Hay una regeneración, la recuperación de la estructura normal, la reparación cuando ya forma una cicatriz. Aquí están los ejemplos de los diferentes órganos donde los podemos encontrar y la fibrosis, que es el tejido cicatrizal. Y terminamos. Así que nos vemos nos vemos el día sábado a las 9 va a ser el parcial práctico. Pasen buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.